Egunon, queridos patitos. Ciertamente, la historia resulta curiosa. Colombia planea un fondo para la manutención del LNA, cambio, no del LNA, del LN, a cambio de dejar de extorsionar y secuestrar. Es algo increíble porque en algún lugar podría entenderse como que Colombia se baja los pantalones, se baja las faldas y renuncia a la defensa del Estado para resolver un chantaje con otro chantaje, resolver un crimen con otro crimen, darle dinero a un chantajista y secuestrador para que deje de chantajear y de secuestrar. Resulta absolutamente increíble, sobre todo teniendo en cuenta la evolución de la gobernación de Gustavo Petro, que supuestamente llega por la paz, después de haber sido guerrillero y muchos años y décadas cargo público, el supuesto primer izquierdista en el gobierno, en el Palacio de Nariño, en el gobierno de Colombia, de la República de Colombia. Recordemos como curiosidad que don Felipe González Márquez no solamente es ciudadano español, sino también logró la ciudadanía de República Dominicana y también es ciudadano de Colombia. Es colombiano. Por lo tanto, a través de Felipe González, cualquier ciudadano del Estado español puede decir cualquier cosa de la España de ultramar. Pero, ciertamente, después de los años de el señor Álvaro Uribe Vélez y los de Juanma Santos, aquel de los falsos positivos, recordemos que como ministro de Defensa dentro del gobierno de Uribe Vélez, pues ciertamente resulta increíble de no creer que después de que se sometió a referéndum el acuerdo aquel de La Habana de las FARC, que el pueblo dijo no, pudo equivocarse, sí pudo equivocarse, pero dijo que no, y hay que respetarlo, hay que respetar aquel no que fue sorteado para llevar a cabo una situación política en donde se le garantizaba a las FARC, reconvertidas en partido político, una presencia en el Congreso y en el Senado. Y aquí quedaba la negociación con el ELN, más guevarista, más del Che Guevara. Pero hemos de recordar que lo mismo que ha pasado en Río de Janeiro, tenemos un conversatorio sobre la situación en Brasil, pues lo mismo que ha pasado en Río de Janeiro con las favelas, en Bogotá se ha negociado con la mafia directamente. El gobierno de Colombia ha negociado con la mafia para tratar de estabilizar la situación en las calles de la ciudad colombiana. Y por tanto, ciertamente resulta alucinante que no solamente tienen que negociar para el fin de las FARC, para el fin del ELN, sino también con la mafia. Ciertamente como si esto fuera Sicilia. Y por tanto, ciertamente esto huele muy mal. Huele francamente mal. Cuando después de décadas de guerra civil, declarada o no, después del intento del Plan Colombia, denunciado en instancias internacionales, seguramente entre otros por el presidente Petro, hoy presidente Petro, pues ciertamente el jarabe de palo, que es lo que ha intentado, por ejemplo, con las maras el señor Bukele, supuestamente izquierdista, supuestamente para algunos, en El Salvador, ese jarabe de palo que equivale el plan Colombia con el plan de Bukele contra las maras. Ahora, el soft power en tratar de negociar ha llevado a cosas como esta, de que en Colombia se trate de dar plata, como diría, creo que a Pablo Escobar, o plata o plomo, o era el Chapo Guzmán. Chapo Guzmán, cuyo hijo estuvo cercado y preso por la institucionalidad mexicana y se llevó a un extremo en el que el presidente López Obrador llamó a sus fuerzas armadas para que liberasen al hijo del Chapo. ¿Cuándo un Estado se ha bajado las bragas para decir que el criminal debe de ir libre? ¿Cuándo? Luego
nos vendrán con que son los vencedores en la guerra contra el narco, de que son los vencedores de la paz, de la diplomacia, tratar de reconvertir en un relato. En esto son maravillosamente grandes los izquierdosos. Los izquierdosos, los comunistosos, son unos grandes a la hora de contar el relato de cómo ellos son los más grandes de la humanidad, y a veces eso acaba permeando en la sociedad, a pesar de que sean puras chingas mentiras. Y por tanto, ciertamente, el fiscal general de Colombia califica esta opción como absolutamente inaceptable. El alto comisionado para la paz afirma que no es una cuestión de que se haya tratado en la mesa de negociación. El gobierno de Colombia planea la creación de un fondo internacional para la financiación de la manutención de los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, a cambio de acabar con las actividades ilícitas con las que obtienen sus recursos, como la extorsión y los secuestros, mientras duren las negociaciones. Es decir, quitamos el plomo y les damos la plata, y en vez de tener que secuestrarla, el secuestro por anticipado se lo da el Estado colombiano, sobre todo también con ayuda internacional. Es algo absolutamente increíble a cualquiera que lo piense un poquito. Según fuentes de Casa Nariño, a las que han tenido acceso varios medios de comunicación colombianos, el fondo sería financiado por varios países. Mientras avanza la creación, se conoce que algunos actores de la comunidad internacional ya habrían aportado los primeros donativos. El objetivo del gobierno sería entregar directamente dichos fondos a los guerrilleros para su manutención, compra de ropa y otros enseres básicos. Y una vez haya avanzado el proceso de negociación, no en esta primera etapa, a cambio de dejar las actividades con las que se financia actualmente. En ningún momento consistiría en financiar directamente al grupo armado. Hombre, solo faltaría. Solo faltaría no solamente eso, sino que estuvieran financiando que compraran nuevo armamento para continuar sus actividades guerrilleras. Eso sería increíble, ¿verdad? Pero también es increíble el hecho de que se proponga esta creación del Fondo Internacional para financiar la manutención de los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, como si tuviera alguna obligación el gobierno colombiano para con esta gente insurrecta, revolucionaria, para la destrucción del actual Estado colombiano. A pesar del alto el fuego bilateral, las palabras del jefe negociador de la guerrilla, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, dejando las puertas abiertas a seguir con los secuestros y extorsiones, porque las formas de financiación no se pactaron en este último acuerdo. Podrían haber acelerado este plan. Recordemos que ya en 1994 hubo intentos de negociación con Andrés Pastrana. Por lo tanto, la cosa viene de largo, no solamente de los años 50, también de los años 90. Hay mucha tela que cortar aquí, ciertamente. Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo, pero en estos protocolos no están. Se espera que más adelante sí, justificó el líder guerrillero. Por su parte, el fiscal general Francisco Barbosa ha cuestionado la propuesta, que califica de alucinante y que espera que no sea real. Así ha señalado que no se trata de un subsidio para el ELN, sino de una vacuna para los colombianos que les impondrá de forma pasiva al entregar un estímulo para la criminalidad. Porque si un pasillo va para allí, el pasillo también viene para aquí. Y si uno ve que intenta un proyecto criminal, una guerrilla, y esta no acaba de funcionar, luego se mete en una negociación de paz y de mientras el sostén económico puede pasar de la actividad criminal a que el Estado se la proporcione. Es decir, en el peor de los casos, siempre se puede llegar a una negociación de paz, recibir dinero y
tratar de borrón y cuenta nueva, pues es un incentivo, ciertamente, un estímulo. Como dice el fiscal general Barbosa, es un estímulo para la criminalidad. Es absolutamente inaceptable que se entreguen recursos a un grupo de la delincuencia para que dejen de delinquir, ha expresado Barbosa, quien ha defendido que el único estímulo contra este tipo de organizaciones es aplicar la ley. Ante el revuelo causado por esta información, la oficina del Alto Comisionado para la Paz ha emitido un escueto comunicado en el que aclara que esta no es una cuestión que se haya tratado en la mesa de negociación. Frente a las versiones que circulan de un supuesto fondo multidonante que aportaría una renta básica a los integrantes del ELN con el objeto de reemplazar fuentes ilícitas de financiación, este tema no ha sido tratado en la mesa. Por consiguiente, no existe discusión o acuerdo entre las partes que pudiera ser comentado por el gobierno, dice el texto. Lo cual es bastante revelador, muy revelador, porque precisa, con palabras claras, un supuesto fondo multidonante que aportaría una renta básica a los integrantes del ELN. Una cosa que queda bastante detallada, como para simple y llanamente ser mentira. Y la puntualización es precisa, ciertamente. Este tema no ha sido tratado en la mesa, lo cual no significa que no haya sido tratado fuera de la mesa para ser incorporado a la mesa y ser admitido en una reunión posterior a la celebrada en caso del texto proporcionado por el gobierno. Y por tanto, ciertamente, ahí estaría el quid de la cuestión. El asunto de que, pues ciertamente, ¿está encima de la mesa? ¿No está encima de la mesa? ¿Se hará? ¿No se hará? Porque el asunto estriba en que la propuesta es dura, muy dura para cualquier ciudadano colombiano que, como decía el fiscal general Francisco Barbosa, pueda haber en esto un estímulo para la criminalidad. Hace una semana, dice el documento, pues ciertamente el gobierno de Gustavo Petro y el ELN firmaron un alto el fuego bilateral, es decir, del Estado colombiano con el ELN, poniéndose al mismo nivel unas fuerzas de defensa como son las que proporciona el Estado en el marco de la legitimidad, de la seguridad, con el ELN, un grupo terrorista, a veces hay quien diría narcoterrorista, narcoguerrillero, que funcionará durante al menos 6 meses. Un acuerdo con el que se ponía fin a la tercera ronda de negociaciones que tuvo lugar en La Habana, en Cuba. Dos asuntos resultan complicados porque, como he dicho, hay tres partes. La negociación con las FARC, que ya son en teoría pasado. Las negociaciones con el ELN, que son lo que es objeto de esta historia. Y también las negociaciones con elementos de criminalidad, de mafia, en Bogotá y puede que en otras ciudades, negociando como se ha sabido que negoció Bukele con las maras en su día. Y por tanto estas cosas, la mentira tiene las patas muy cortas, muy cortas, y la verdad acaba por salir a la luz. Y por tanto, el pueblo colombiano acabará por saber qué ha sucedido, qué ha ocurrido, quién ha hecho qué. Y por tanto, le recomiendo a Gustavo Petro que se dedique a estos asuntos y que no solamente lo haga en lugares como La Habana, como supuesto lugar neutral, sino que también lo sepa explicar al pueblo colombiano para que después pueda tomar cartas en el asunto. Pero es que la última vez que lo hizo fue para rechazar el acuerdo alcanzado con las FARC. Recuerden, el pueblo es el soberano.
y es el que, en última instancia, decide. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, beti gelpian.